Muy buenas tardes, apreciables amigos. Les habla Néstor Germán Rodríguez, que por razones de una amenaza de racionamiento adelantar el programa unos minutos para ver si podemos lograr el objetivo. Este programa, Memorias de Aragua, lo transmitimos todos los días lunes a esta hora por Facebook en mi perfil y también en el grupo Memorias de Aragua y también por Instagram. En Instagram esta cuenta @Memorias de Aragua. Debo decirle a todos ustedes que el objetivo nuestro es resaltar los valores, los hechos históricos, culturales, todo aquello que fortalezca nuestra identidad regional, nuestra aragüeñidad, como le llaman algunos. En el caso de hoy, debo advertir como siempre, yo no soy un historiador, ni mucho menos un cronista, simplemente lo que soy, bueno, sí escritor, porque tengo escrito varios libros. Algo importante, los historiadores en Venezuela, algunos han sido historiadores dependientes del gobierno de turno, entonces la historia a veces está tergiversada. Uno trata de ser lo más ecuánime posible, porque obviamente los historiadores tienen su simpatía, unos son de un bando, otros son de otro, y entonces, bueno, se van por las inclinaciones. Yo creo que me explico con esto muchas de las posiciones que tienen algunos de ellos. He puesto en mi perfil algunas cuestiones relacionadas con esto del tema de hoy, para que ustedes vayan viendo con anticipación de qué se trata y quién era la vida del personaje Francisco Linares Alcántara, que es el tema. Lo cierto del caso es que los escritores, los narradores, tenemos que ser muy objetivos en lo que decimos. Entonces, Francisco Linares Alcántara es un hombre que nació en Aragua, en Turmero específicamente. Es de nuestra cantera, como dicen por allí. Y el biógrafo de él es Pedro Modesto Bolívar, que recientemente falleció, un escritor, investigador y historiador aragüeño, caudillo de los valles de Aragua. Pero se entiende por caudillo por el liderazgo que se tenía en un momento determinado. Esa es la auténtica realidad de las cosas. Pero ¿quién fue Francisco Linares Alcántara? Vamos por el lado positivo primero y después vamos a decir algunas cosas negativas de él. Fueron Francisco de Paula Alcántara, que fue prócer de la independencia, amigo de Simón Bolívar, y también estudió en la misma escuela de él con Simón Rodríguez en Caracas, en su momento que le correspondió compartir. Y su madre se llamaba Trinidad Linares, una mujer de color afrodescendiente, como le dicen hoy en día. Ella posiblemente acompañó a Francisco de Paula Alcántara cuando venía en la campaña admirable con Bolívar, y se vino ella en ese grupo de personas ayudando pues a los que en este momento luchaban por nuestra independencia. Otros dicen que nació en Turmero. En cierto caso, o es de Trujillo o de Turmero. Esa fue la madre de Linares Alcántara. Su padrino se fue un señor llamado Domingo Ibarra, porque él fue bautizado en la iglesia de Turmero en aquella oportunidad por el padre Huereta, y ahí se confirma que nació el 13 de abril de 1825. Lo presentó su madre, Trinidad, porque tenemos que decir que Francisco de Pablo Alcántara era con su familia, y obviamente tuvo algunos deslices en su vida, y entre ellos está el de Francisco Linares Alcántara. El otro fue un hermanastro de Linares que se llamaba José Gregorio Valera. Fueron los dos hijos naturales que, según nosotros, hemos podido recopilar en nuestras investigaciones. Hay aunque algunos escritores, como en este caso han dicho que tenía otro hermanastro que se llamaba José Gregorio Cedeño, pero no hay mucha duda porque nadie lo nombra, ni siquiera quien escribió la genealogía de Francisco Alcántara, que fue el cronista Orman Botello, lo señala por ninguna parte. Pero esto parece que corresponde a las fábulas de algunos escritores, que en este caso fue Herrera Luque quien dijo estas cosas, y nosotros no podemos afirmarlo, y mucho menos, porque no tenemos evidencia. Me van a perdonar que el programa es un poquito largo, pero necesitamos decir muchas cosas, pues, para que quede claro.
¿Dónde recibió la educación Francisco Linares Alcántara? En Turmero, en la escuela parroquial, al principio, son las primeras letras que se aprendían en aquel entonces. Eso fue, tenía 6 años, imagínate usted. Luego pues hay algo importante. El padre de Francisco de Paula Alcántara le da instrucciones a su hijo, que es un abogado, otro hijo que tenía en su matrimonio original, y le da, reconoce a Linares Alcántara. ¿Cómo lo reconoce? Bueno, porque existen documentos jurídicos donde se dice que él se comprometía a darle la educación, a darle el alimento, a darle todos los gastos de salud en caso de su fallecimiento. Incluso dijo que parte de la herencia le correspondía. Eso lo dijo Alcántara en un documento escrito que existe, pues. Es más, le compra una casa. Le compra una casa para que viviera él y su madre o los demás familiares en Turmero, que la casa fue recientemente identificada cuál es el sitio, pues. Con tal que, bueno, él conoce, se alista al ejército, conoce con su padre todo lo que es la vida militar. Él fue al cuartel que estaba en Turmero y allí pues asiste con el padre, incluso fue él acompañando a su padre cuando tenía ya como 18 años, cuando vinieron los restos de Simón Bolívar. Dentro de sus hazañas se dice que, bueno, él fue a varias batallas, lógicamente. Fue con Mariño, por Calabozo, por Coro, por Maracaibo, por varias partes según dice la historia. Conoce a Ezequiel Zamora, un saludo a Sandra Galindo que nos está sintonizando. Conoce incluso a Mariño, después de algunas de estas escaramuzas y batallas, lo asciende al grado de capitán de milicias, porque él estaba metido en estas cuestiones diríamos militares de niño, pues, porque él veía como su padre indudablemente estaba, bueno, vestido de militar y todas estas cosas, ¿no? Y participa con el general Portocarrero, participa en varias batallas. Y allí en el mismo campo de batalla lo ascienden a segundo comandante. Esto fue en su debido momento. Después está en la campaña de Oriente, allí también logra un ascenso a primer comandante del ejército. O sea, que es que no se ganó esto de general Francisco Linares Alcántara por obra y gracia del Espíritu Santo, no, se lo ganó porque combatió. Entonces, fue electo diputado del Congreso Nacional, fue presidente de la Asamblea Legislativa del Estado de Aragua en aquel entonces. Linares estaba pues en armas a favor de la causa federal, de la causa de los liberales, porque siempre fueron del grupo liberal. En 1962 apoya a Guzmán Blanco de frente, pues ya Guzmán tenía pretensiones presidenciales. Y entonces luego es ascendido a general de división, después de un enfrentamiento en Quebrada Seca, cerca de Valencia. El mismo Congreso Nacional lo asciende a general de división y había sido ascendido anteriormente a coronel. Bueno, después el general Falcón lo nombra presidente del Estado de Aragua, renuncia por desaveniencia con los diputados de aquel entonces. Con Guzmán va y toma Caracas, en la definitiva. Y entonces Guzmán lo nombra primer designado cuando llega al gobierno en 1873, algo así como a vicepresidente, pues. Y entonces, bueno, él se encarga de su trabajo, lo que sí, era un hombre aparentemente muy sentido del pueblo, y señala al ser juramentado que habéis designado a un hijo del pueblo, fueron las palabras que él expresó. En 1864, el 25 de agosto, contrajo matrimonio en la ciudad de La Victoria. No olvidemos que La Victoria era el lugar justamente fuerte del estado de Aragua. Belén Esteves Llanes, una gran mujer, en su oportunidad seguramente hablaremos de ella, aunque ella nació en Cojedes, bueno, vivía aquí en Aragua. Tuvo sus hijos legítimos con Belén Esteves, me llamaba Belén, otro Teresa, Trinidad, Luisa, Vicenta y Panchito, o sea, Francisco, hijo. Tuvo 4 hijos naturales antes del matrimonio,
Uno se llamaba Francisco Navas Alcántara, que era general, otro se llamaba Francisco Manamá, otro Ramón Dorta. Y también tuvo a José Ángel Rodríguez, quien fue mi abuelo, porque el bisabuelo era Linares Alcántara. Y mi abuelo era José Ángel Rodríguez. Bueno, todos militares menos mi abuelo, que fue maestro de escuela. Eso es la verdad. Todos ellos militares. En Caracas se codea con la clase alta, con la clase baja. Fue un hombre muy popular. Linares Alcántara, dicen que andaba a caballo por Caracas. Asiste a los eventos, a lo que llamaban a las peleas de gallo, asiste al mercado, va de paseo por la plaza, va a las iglesias, en contar que, bueno, le gusta el carnaval y lo promueve en aquel entonces. Es aceptado en los niveles altos y bajos de la sociedad caraqueña. Participa en las elecciones. Ahí viene la parte más importante, que se producen las elecciones para sustituir a Guzmán Blanco. Ustedes que Guzmán Blanco vivía prácticamente en Europa. Entonces, él quería dejar a alguien de su confianza. Y le dice a todos ellos, los que eran sus allegados, que se inscriba para concursar para presidente pues, en esas elecciones. Y allí lo hace Linares Alcántara, se tiene que enfrentar a Joaquín Crespo, a Diego Bautista Urbaneja, a el que era el preferido de Guzmán Blanco, se llama Hermenegildo Sabarce. Eso sucede en su debido momento. Y bueno, Guzmán va a esa refriega. Tiene que visitar, porque eso eran elecciones de tercer grado. Y lo que eran las asambleas legislativas que eran nombradas, bueno, de manera de aquel entonces, la verdad que no he logrado determinar cómo se nombraban esas asambleas legislativas, si era a mano alzada, si eran por proposiciones de los consejos municipales. Lo cierto del caso es que él visita el país, visita las asambleas legislativas, a los diputados regionales, y estos nombran a los diputados nacionales. Los diputados nacionales se reúnen en el Congreso Nacional y allí eligen al presidente en una elección que denominamos de tercer grado. Él le preguntaron en una ocasión, esto fue motivo de por qué lo decía, pero es que él parece que conocía mucho el sentido de la gente. Le dice que igual en su programa de gobierno, bueno, si yo pudiera, me montara en el campanario de la iglesia de la Catedral de Caracas y lanzaban morocotas de oro, porque a la gente le gusta, son esas cosas regaladas por el gobierno, y así ha sido toda la vida. Bueno, los gobiernos han sido, diríamos, unos gobiernos proteccionistas en este sentido. Bueno, lo cierto del caso es que Guzmán en ese momento estaba muy criticado porque había expropiado bienhechurías de la gente, había cerrado el seminario de Caracas, habían obispos que habían sido desterrados, había amenaza con formar una iglesia propia, paralela a la iglesia de aquel entonces. Bueno, había presos y perseguidos políticos y había una corrupción que se toma callada, pero existía en la época de Guzmán Blanco. En medio de esto, Linares Alcántara compite y gana las elecciones. Gana la primera votación, que fue una votación en el Congreso donde había que ratificarlo, cuestión que no le fue. Guzmán llama a Linares a Caracas, y entonces allí en Caracas se aparece Linares, pero con 3.000 hombres detrás de él, y rodea la Plaza Bolívar de Caracas, a lo cual Guzmán le dice, ¿qué quiere decir usted con esto, compadre? Porque ellos eran compadres, porque Guzmán Blanco era el padrino de Francisco Hijo, lo que llamaban Panchito. Entonces respondió Linares Alcántara, bueno, era un hombre muy habilidoso. Entonces le dice, cosa de los muchachos de Turmero y de Aragua, saben que soy el presidente electo, pues he logrado la mayoría y han querido venir para que celebremos juntos. Estos muchachos saben mucho, mi presidente, le dice Linares a Guzmán Blanco. Bueno, a Guzmán Blanco no les quedó otra opción, sino que dejar de apoyar a Sabarce y apoyar a Alcántara en el Congreso, y es electo presidente Linares. Cuando es electo presidente, y eso es muy importante para los aragüeños, porque él lanza un mensaje a los aragüeños.
Y dice estas palabras que voy a leer textualmente a los aragüeños. Dice: nací entre vosotros, he crecido en la vida pública entre vosotros. Por vuestro concurso, pronto, leal y decidido, yo no habría podido servir como he venido sirviendo a mi patria. Eso lo dice Linares Alcántara. Desde la infancia, dice él, desde la infancia, de este estado Aragua tiene algún recuerdo sagrado para mí. Hemos luchado juntos por la libertad, hemos juntos sufrido muchos infortunios y juntos hemos triunfado. Palabra de Linares Alcántara al pueblo aragüeño, le dice: os debo todo lo que valgo, todo lo que soy. Que según recoge la historia, le dijo a su pueblo. Lo primero que hizo cuando fue electo presidente fue hacer un decreto donde hizo que regresaran todos los venezolanos que estaban en el extranjero, que habían sido expatriados. Y bueno, ya recuerdan, Perejonalde y obispos y toda esta gente. Y luego hizo un sobrecimiento a todos los presos políticos que estaban en las cárceles. Entonces, claro, eso le da a Linares una gran popularidad y un reconocimiento. Entonces, por eso es cuando él dice su mensaje, el primer mensaje al Congreso, el primer año de gobierno, porque eran electos por 2 años nada más. Y entonces ella dice: las prisiones del Estado están desiertas, le dice la gente. No existe ningún venezolano que podrá quejarse de que yo lo haya oprimido. Así dice Linares en su primer mensaje al Congreso. Ni una voz en el extranjero que suplique la vuelta a la patria. Se refería cuando Perejonalde lanzó la diferencia entre el gobierno y la iglesia han terminado, dijo él. Los templos están abiertos. Entonces, bueno, eso le cayó a Guzmán muy mal, porque prácticamente el discurso de Linares Alcántara era lo contrario a lo que había hecho Guzmán. Por eso el Congreso de la República en aquel entonces, esto es bien importante, le da el título, por un acuerdo del Congreso, de el gran demócrata de Venezuela. Muchos discordia, muchos dicen que no, que eso era por, bueno, que ustedes saben, pues, por congraciarse con la gente, pero no fue así, porque lo corroboraban los hechos, pues. Muchos logros alcanzó, pues, en su gestión de gobierno, que no duró ni los 2 años, ya vamos a ver por qué. Entonces inauguró el Instituto de Bellas Artes, inauguró la oficina de telégrafos nacionales, inauguró la línea de vapor que iba de La Guaira hacia Caracas, de La Guaira a Caracas hacia Nueva York. Bueno, tomó acciones en materia económica, en política exterior, creció las relaciones con los Estados Unidos. Un saludo para Dayana Rodríguez, que nos está sintonizando por allá en España. Un abrazo, Dios me la bendiga, porque ella es mi sobrina y ahijada. Bueno, Guzmán se daba cuenta de todo lo que estaba haciendo, en este caso, Linares Alcántara. E incluso él decreta la instalación del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Bueno, Linares Alcántara hizo su obra, pues construyó lo que podía construir. La cuestión no era nada. Los recursos financieros no eran los que uno se puede imaginar. Bueno, lo cierto del caso es que esto tenía un poco complicadas las relaciones con Guzmán Blanco. Él sufre algunos atentados, Linares, y bueno, lamentablemente sucede lo que la gente no se esperaba, pues que le sorprende la muerte a Linares Alcántara. Yo puse previo a esto en mi hijo de Linares Alcántara, o sea, Panchito Linares Alcántara, dijo que su padre fue envenenado, porque le dieron un vino en una recepción que hubo en Puerto Cabello, y ese vino había venido de Europa, ya ustedes se imaginarán por dónde van los tiros, y entonces, bueno, al mes muere Linares Alcántara envenenado. Hay algunas dicen que fue una lechosa y por otras cuestiones, pero lo cierto es que muere, y muere envenenado siendo presidente. Es uno de los, creo que el único presidente que ha muerto siendo presidente de la República.
Bueno, pero los detractores dicen lo contrario. Los detractores dicen que tenía, cuando dejó dicen que tenía 18 casas, cuando al principio tenía una sola. Dicen que tenía dos haciendas y él al principio, cuando 30 años atrás, que tenía una sola hacienda. Y que dejó un monto de 1.2 millones de bolívares en efectivo. Eso es lo que dicen los detractores de él. Y no es que lo dicen, lo dicen la Contraloría General de la República en aquel entonces, pues que dio esos datos. Simón Alberto González, conocido en Venezuela, le dice prácticamente que es un turmero, que supuestamente había sido infiel a Guzmán Blanco en su oportunidad. Eso hay que verlo de esa manera, pero bueno. Richard Ten, que es un hombre muy intelectual, gran historiador, saludo para Antonio Caruso, que nos está viendo por Facebook. Entonces llega Chatén y dice que los sarcásticos y otros epítetos, pues igualmente no voy aquí a repetirlo. Y lo cierto es caso que tuvo problemas con lo que era la salubridad del país en aquel entonces, con las epidemias y todas estas cuestiones. Un amigo, que no voy a nombrar, dijo que llegó a la presidencia a dedo. Bueno, porque antes de las elecciones eran, como yo les dije anteriormente, de segundo o tercer grado. Él llega al tercer grado a dedo porque después de la mano lo eligieron los diputados, pero indudablemente venía de unas elecciones de otros niveles, pues, de abajo hacia arriba, como debe ser. Y que traicionó a la misma tesis que tiene González. Bueno, lo cierto del caso es que eso está por verse. Herrera Luque, bueno, ya dije que había dicho que el hermano de él era José Gregorio Cedeño, cuestión que no se ha podido reconocer por ninguna parte, y que había maltratado a Cedeño en su hacienda allá en La Victoria. Bueno, pues el Cedeño no tenía nada que ver con él, porque no era ni familiar ni mucho menos. Bueno, pero esto es lo que dice en este caso de Herrera Luque, que ya sabemos que Herrera Luque es muy fantasioso. Escribió un libro basado en eso, pues nombres que es el oráculo, que circulano, que Juan Sabroso, ¿no? Cuestiones que verdaderamente no, en algunos casos, porque fue tremendo escritor. Dicen que era masón, bueno, masón era Bolívar, masón era Francisco de Miranda, su padrino. ¿Sabes quién es el padrino de Linares Alcántara? Santiago Mariño. Cuando Linares Alcántara va con su padre Francisco de Paula Alcántara a visitar a Mariño, era padrino de confirmación. Entonces, allí es donde se produce aquel hecho que se ha mencionado siempre, de que Alcántara le ofrece a su hijo, Francisco Linares, le ofrece el apellido Alcántara. Y Linares le dice, cómo no, que lo recibe con mucho gusto, pero que primero te va a llamar Linares, Francisco Linares Alcántara, y eso es por el respeto a su madre, que fue prácticamente quien lo crió en sus primeros años, y después, bueno, en su formación como hombre ejemplar, que yo creo que fue. Dicen también que Linares se ganó la preferencia en este caso de Antonio Guzmán Blanco, porque él hizo un trabajo, digamos, de relaciones públicas con doña Teresa, la esposa de Guzmán, y bueno, le daba halagos, regalos y cuestiones. Bueno, eso seguramente eso era la política, ¿no? ¿No creen ustedes que eso sucedió antes? Sucede ahora. Yo conozco muchos amigos consejeros del pueblo y a los diputados para congraciarse por ellos. Bueno, lo cierto es que Linares era muy astuto, no era cualquier persona así, diríamos que fácil de engañar. Él era un hombre que, bueno, se las traía, a pesar de que no era lo inteligente, pero se sabía rodear. Y tenía buenos asesores, como Bolé Peraza. Nicolás Bolé Peraza, era uno de sus asesores, que fue como su tutor, pues. Entonces, era tan habilidoso que cuando, por ejemplo, se destruyeron las imágenes de Guzmán Blanco en Caracas, unos muchachos atentaron contra las imágenes y los pusieron presos, él no se iba a sentir responsable de eso. Él dijo, muy bien hecho por la policía, por la guardia, para no decir una palabra que él dijo. Mientras tanto, para Linares era así. Él decía que no se metieran con los muñecos
se referían al saludante y al manganzón, que eran unas estatuas de Linares, que no se metieran con ellos, porque su compadre era Guzmán. Pero eso decía él, pero los aliados de Linares denigraban de Guzmán. Y entonces, bueno, esto era algo que sucedía en la época, pero la lucha entre los adversarios. González Guinán, que es muy conocido, dijo que lo consideraba al gobierno de Linares un gobierno, digamos, de un fracaso pues, en lo político y en lo administrativo. Y bueno, que si recibió regalos. Juan Vicente Gómez, porque vimos en un programa anterior que recibía regalos de los gobernantes, bueno, él recibió también sus regalos, en este caso Linares Alcántara, que le regalaron 2 yeguas para su coche, que si le regalaron un perro de Terranova, que si una escopeta y un vestuario de cazador, porque él era un disparaba muy bien, con mucha puntería. Le regalaron un flu y para el frío, guantes, sombreros, en fin, muchas cosas de regalos. Ese era Linares, pues. Muchos se burlan de él porque él era muy ocurrente. Una vez, cuando alguien le despidieron al venezolano, él decía que a los venezolanos les gusta mucho el cambur, claro, y se mata por un cambur, pero se refería al cambur a los cargos públicos. Entonces, él era así, pues muy atrevido en las cuestiones que decía. A una persona una vez que se portaba muy mal, le dijo, ten cuidado, te puedo poner un samuro de prendedor. Bueno, prácticamente lo estaba amenazando. Samuro, usted sabe lo que significa, ¿no? A los ministros, una vez Linares Alcántara, les dijo que brutos son los hombres de talento. Entonces, prácticamente los ofendió porque no podían resolver algunas situaciones del país. Lo cierto del caso es que Linares, pues, muchos dicen, a una persona que escribió aquí en el grupo y en el Facebook, dijo que Linares era un bandido, que pertenecía al grupo de Guzmán, dijo que fue un déspota, que liberó a los para que los presos se ensañaran contra Guzmán, que la libertad de prensa era para que escribieran en contra de Guzmán. Bueno, imagínense, si no los libera, porque no los libera. Si con la prensa es cerrada y no deja sino que sigan lo que el gobierno dice, entonces lo criticarían por eso. Bueno, eso ha sido lo que yo he podido resumir de Francisco Linares Alcántara. Le doy las gracias por haber atendido este llamado para escuchar este programa. Les recomiendo que vayan a las memorias históricas digitalizadas de Turmero, que es un grupo que tenemos mi hermano Efraín y yo. Y entonces allí tenemos como 140 libros editados y algunos que se refieren a Linares Alcántara. Yo mismo hice una biografía de Linares Alcántara, no la he publicado porque preferí publicar lo que los demás tienen y la tengo, pues quien la quiera me puede indicar que se la envíe por correo o se la coloque en correo privado. Es cierto el caso que Linares Alcántara fue el primer presidente, el único nacido en Nicaragua que ha sido presidente de Venezuela. Así que yo les agradezco mucho los comentarios que hagan, les agradezco bastante que me puedan orientar sobre futuros programas. Bueno, les habló Néstor Germán Rodríguez, muchas gracias por la atención. Memorias de Aragua fue nuestro programa de hoy. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Dios me lo bendiga. Hasta luego.